Estamos de fiesta el día de hoy y creo que una de las mejores maneras o mejores formas de poder demostrar eso que Dios ha hecho con nosotros es teniendo un corazón agradecido. Y hoy quiero hablarles un poquito, una pequeña reflexión acerca de esto, de tener un corazón agradecido. Quiero invitarlo a que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Es una historia que tal vez hemos conocido, la historia de los 10 leprosos. Si lo tiene, diga amén. Amén. Y si no lo tiene, diga misericordia. Dice la palabra del Señor, Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. No queremos ser solamente oidores, sino también hacedores de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta es una historia fascinante. Es la historia, no solamente una historia de sanidad, sino es una historia de transformación del corazón. Dice la palabra que 10 hombres se encontraron con Jesús. Los 10 hombres clamaron por misericordia. Los 10 hombres fueron sanados de su enfermedad. Pero dice la palabra que solo uno regresó a dar gracias. En esta historia de transformación vemos que Jesús no quería solamente limpiar sus cuerpos, sino también Él quería transformar sus corazones. Él quería que la gente, que estos hombres pudieran reconocer la bondad que había en Él. Sabe que vivimos en tiempos donde muchos recibimos bendiciones. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? Muchos recibimos bendiciones, pero pocos somos agradecidos. Pocos regresamos a Dios o al Señor para decirle: gracias, Señor. Sin embargo, la gratitud, hermano, no es una sola cortesía, sino que es una actitud del corazón que abre la puerta a una relación más profunda con Dios. Un corazón agradecido, hermano, sabe reconocer los milagros que vemos cada día en el camino. Un corazón, el agradecimiento, hermanos, es la clave de una vida llena de felicidad. Una persona agradecida sufre menos estrés que una persona desagradecida. Una persona agradecida tiene más alto concepto de sí mismo. Las personas agradecidas tienen la capacidad de amarse a sí mismo. Si no somos agradecidos, hermano, la vida se vuelve insípida y sin sentido. La gratitud combate la negatividad, el desánimo y la comparación. Como cristianos, hermano, no tenemos nada que envidiarle al mundo, pues en Cristo lo tenemos todo. Amén. Dice la palabra del Señor que si Él no nos negó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? Porque en Cristo lo tenemos todo y en Cristo estamos completos. Amén. Cuando somos agradecidos, hermano, estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:18: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No dice agradezcan por todo, dice agradezcan en todo. Incluso cuando las circunstancias sean difíciles, sí,
No estamos dando gracias, hermano, por lo malo que nos pase. Damos gracias que a pesar de las malas circunstancias, a pesar de lo malo que puede pasar, damos gracias porque Dios está con nosotros, porque Dios está a nuestro lado, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Damos gracias, hermano, no por lo que nos pasa, damos gracias porque Dios tiene todo bajo control. El agradecimiento mantiene nuestros corazones en paz. Colosenses 3:1. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones y sed agradecidos. Ser agradecidos, hermano, es reconocer la fidelidad de Dios que es constante con nosotros. Salmo 92, 1 al 2 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Amén. Comencemos nuestro día con acción de gracias. Terminemos nuestro día con un corazón agradecido. Amén. La gratitud, hermano, nace primeramente del reconocimiento de las misericordias de Dios. Amén. Leíamos la historia de los 10 leprosos, 10 hombres que clamaron misericordia, 10 hombres que fueron sanados, pero solo uno volvió dando gracias. En la época de Jesús había mucha gente con lepra, y esto incluía varias enfermedades de la piel. Y todo esto de la lepra era considerado como algo terrible, tanto física como espiritualmente. Según Levítico 13 a 14, esto implicaba que aquella persona que tuviese lepra tuviese en cierta manera un rechazo tanto social como religioso. Y en Levítico 13 al 14 nos habla que una persona que se declaraba con lepra era una persona impura y debía vivir fuera del campamento o fuera de la ciudad. No podía tener contacto con nadie, y esto era terrible, sobre todo para la cultura judía, que muchos de ellos les gustaban las fiestas, o muchos de ellos participaban en ceremonias del templo, de fiestas solemnes, y toda aquella persona que tenía lepra tenía que, si se acercaba a otro o entraba a cierta ciudad, tenía que ir gritando: soy inmundo, para que los demás supieran. Estas personas, hermanos, las personas con lepra vivían aislados de la familia, vivían aislados del templo, vivían aislados de la comunidad. Muchos pensaban incluso que la lepra venía como un castigo de Dios, y aquellos leprosos eran señalados y eran vistos como castigados de Dios. Y esto, por si esto no fuera poco, hermano, aquellos que sufrían de la lepra sufrían una marginación total. No podían trabajar, no podían adorar en el templo, no podían participar en las fiestas religiosas, debían vivir fuera de la ciudad, sufrían la vergüenza, no podían estar cerca de su familia. Una persona leprosa no podía abrazar a sus hijos, no podía abrazar a su familia. Vivían aislados, vivían sin esperanza. Y en medio de esa situación de desesperanza, estos 10 hombres se encuentran con el Maestro. Y cuando reconocen a Jesús, ellos empiezan a clamar y a gritar: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos sabían que solamente Jesús podría restaurarnos, no solamente física, sino social y espiritualmente. Jesús era el único que podía transformar sus vidas. Ellos se detuvieron de lejos como lo marcaba la ley. Así que ellos desde lejos empezaron a clamar: Jesús, el Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos no pidieron riquezas, no pidieron posiciones, ellos pidieron misericordia, porque sabían que solo un acto compasivo del Maestro podía cambiarlos. La gratitud, hermanos, siempre comienza con el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Y entonces la misericordia de Él nos alcanza. Amén. Solo la misericordia de Dios es capaz de restaurarnos. Jesús hace algo que la sociedad ya no hacía. Dice la palabra en el versículo 14 que Jesús los ve. Jesús los ve. La sociedad ya no los miraba.
La sociedad los tenía alejados, la religión los tenía alejados, las familias los tenía aislados. No querían verlos. Pero Jesús hace lo que nadie quería. Jesús los mira, Jesús los ve, y al verlos les dice: id y mostraos a los sacerdotes, porque eso era lo que se marcaba en la ley. Era un mandato de la ley que toda aquella persona que sabía o sentía que estaba siendo sanada o era sanada de la lepra tenía que mostrarse al sacerdote, y si el sacerdote le revisaba y inspeccionaba y después de eso declaraba que estaba sano, entonces era incorporado nuevamente a la sociedad, era incorporado otra vez a todas las ceremonias religiosas. Y entonces ellos tenían que presentarse delante de los sacerdotes. Ellos escuchan las instrucciones del maestro. No fueron sanados al instante, pero tuvieron que obedecer en fe. Y mientras iban de camino, dice la palabra que fueron limpios. La sanidad no vino solamente al escuchar la palabra, sino que vino mientras caminaban en obediencia. La misericordia de Dios se activa cuando la fe se traduce en acción. Aquí vemos la misericordia activa de Dios. Jesús no solo ve el dolor, sino que actúa con compasión. Su palabra tiene poder para restaurar aquello que está perdido. Donde un hombre ve impureza, Jesús ve la oportunidad para mostrar su misericordia. ¿Recuerdan aquella persona que estaba enferma o con pecado, y que los apóstoles le dicen: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor dijo: ninguno. Este está así para que la gloria de Dios sea mostrada. Él siempre busca la oportunidad para mostrar su misericordia. Mientras iban de camino, al sacerdote aconteció que ellos, los 10 que habían clamado, los 10 fueron limpios, pero solo uno reconoció quién le había sanado. Los otros 9 se conformaron solamente con la bendición, pero el samaritano tuvo que hacer algo más. No solo vio un milagro, sino que conoció al Mesías. La gratitud nace del reconocimiento de las misericordias de Dios, decíamos. Salmo 103:2. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Muchas veces no somos agradecidos porque nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Nos olvidamos de lo que Dios nos ha, cómo Dios nos ha bendecido, o cómo Dios nos ha rescatado, o lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos olvidamos, y al olvidarnos, entonces somos desagradecidos. Por eso el salmista David se decía a sí mismo: alma mía, no olvides, no te olvides ninguno de los beneficios que Dios ha hecho contigo. La gratitud comienza cuando recordamos quién nos levantó, quién nos perdonó, quién nos dio esperanza. En nuestros días, hermano, el Señor sigue derramando bondad. Nos da salud, provisión, familia, oportunidad y sobre todo salvación. Pero muchas veces disfrutamos de los milagros, pero no miramos al dador de los milagros. La verdadera fe no busca milagros, sino busca reconocer al Dios de los milagros. Y ese reconocimiento también nos lleva a postrarnos delante de Él. La gratitud, número 2, se expresa con adoración y con humildad. Dice el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle y bendecid su nombre. Hermano, ¿cómo entró hoy en la mañana? ¿Entró desvelado? ¿O entró diciendo: gracias, Señor, porque estoy en tu casa? Gracias, Señor, porque hemos venido a alabarte. La acción de gratitud, hermano, no se debe de quedar solo en palabras. Amén. La acción de gratitud nos impulsa a movernos, a accionar, a tener hechos. Amén. Si usted está agradecido con una persona, diga gracias. ¿Sabe? Amén. Gracias es otra manera de decir te amo. Amén. Otra manera de decir te quiero. Gracias es decirle a esa persona: eres importante para mí. Así que debemos aprender a ser agradecidos.
Debemos de aprender a abrir el ser agradecido con Dios abre las puertas de la bendición y de la presencia de Dios. El salmista David enseñaba que la adoración comienza con un corazón agradecido. Donde hay gratitud, hay acceso. Donde hay acción, hay gracia y adoración. El samaritano no solo regresó, sino que se postró, dice la palabra, en tierra, a los pies de Jesús, reconociendo que su vida pertenecía a Jesús. Su agradecimiento fue más allá que las palabras, fue una acción de adoración. Empezó a adorar. Lucas 17, 15 al 16 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué no lo habían visto los otros también? ¿Que los otros 9 no habían visto también esa sanidad? Pero dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Yo me imagino que venía cantando esa canción: no me detengo, perdón por la voz, ¿verdad? No me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? Y él venía cantando: alaba a Dios. Amén. Ahí se me fue un gallo. Y él venía: gloria a Dios. Y la gente decía: oye, guarda, no me importa, yo estoy contento, no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? ¿Cómo voy a callar de darle gracias? Solo el samaritano, que vio que había sido sanado, él entonces empezó a cantar y a alabar a Dios. Como aquel hombre que estaba en la puerta del templo. La puerta se llamaba La Hermosa, no el templo. En la puerta, La Hermosa del templo, cuando fue sanado, dice que entró cantando y saltando y dando gloria a Dios, porque estaba agradecido. Hermanos, el samaritano no se quedó con el milagro, él tenía que ir más allá, tenía que responder a aquel que le dio ese milagro, aquel que lo había restaurado, y no había otra manera tal vez que dar simplemente gracias. La gratitud, hermano, no es un sentimiento privado que usted se guarde solo para usted. Amén. Esto debe ser, es una exposición pública. La verdadera gratitud siempre regresa al lugar de la misericordia. Amén. Quien reconoce lo que Dios ha hecho no sigue su camino indiferente. Amén. Vuelve a adorar al Salvador. Salmo 103 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. El samaritano era un extranjero. No pertenecía al pueblo elegido. No tenía los privilegios religiosos. No tenía ninguna obligación de ir al templo. No tenía ninguna obligación de participar en las fiestas. Pero parece que solamente él fue el único que reconoció lo que Israel no reconocía. Él reconoció al dador del milagro. Él reconoció al Mesías. Mientras Israel ponía su mirada en otros lados, él había reconocido al verdadero Mesías. El Señor dijo dice Juan 1, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero este que no era suyo, le recibió. Nosotros le recibimos. Y hemos sido llamados hijos de Dios. Y por eso debemos estar agradecidos. Solo un corazón agradecido y humilde puede adorar verdaderamente, porque entiende lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por gracia. La gratitud, hermano, es la base y el catalizador de la adoración genuina. El agradecimiento es la respuesta natural del corazón a la bondad y a las bendiciones de Dios. La gratitud impulsa a la persona a expresar su reverencia, amor y devoción en adoración a Dios. La gratitud se convierte en adoración. La gratitud es la raíz, la adoración es el fruto. El samaritano no solo regresó, se rindió. El samaritano no solo habló, adoró. El samaritano no solo agradeció, sino que se postró. Fue más allá del milagro porque pudo reconocer al Dios del milagro.
El samaritano, como le digo, era extranjero. Y aún comprendiendo, aún pudo comprender, decíamos, lo que Israel no comprendió. Jesús enfatiza, dice, y este que ha regresado es samaritano. En tiempos de Jesús, hermanos, los samaritanos eran despreciados por los judíos. Eran excluidos del templo, eran considerados impuros, religiosamente marginados, y sin embargo fue el único que pudo reconocer la divinidad del Maestro y postrarse. Dios se revela a los humildes y no a los orgullosos. Primera de Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El gesto del samaritano, hermano, de postrarse el rostro en tierra, era muy significativo. Pues al postrarse, le está diciendo, tú eres grande y yo soy pequeño. Amén. Tú eres digno y yo dependo de ti. Tú eres Señor y mi vida es tuya. No solo quiero lo que tú me das, quiero lo que tú eres en mí. Amén. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará a su debido tiempo. Amén. Y Santiago 4:10 dice, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Por eso, hermano, tenemos que reconocer la gratitud, tenemos que reconocer al dador de los milagros. Amén. Y por último, la gratitud, hermano, abre puertas a una bendición aún mayor. Amén. Si usted cree que la sanidad fue todo, y usted cree que la sanidad era lo más grande, el milagro de la sanidad, pues no. Hay algo más todavía. Amén. Así es nuestro Dios. Dios nos da todavía más de lo que esperamos recibir. Amén. Porque Dios es bueno. Amén. Jesús hace una pregunta que revela el corazón del relato. Y Él dice, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y Él le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Esa pregunta estas preguntas no son para obtener información, sino para revelar una verdad espiritual. Dios no preguntó, Dios mira más allá del milagro, mira la respuesta del corazón. Amén. El Señor no pregunta cuántos fueron sanados. El Señor está preguntando cuántos regresaron a adorar. Amén. Porque le dice, ¿no fueron los 10 sanados? ¿Y por qué solo uno vuelve? ¿Y los 9 dónde están? Deberían de estar aquí también dando gracias. Deberían de estar aquí también adorando. Él no está preguntando cuántos fueron sanados. Él está preguntando, ¿dónde están? La adoración. ¿Dónde está el agradecimiento? Los 10 fueron limpios físicamente, pero solo uno pudo reconocer al Salvador. Y este le dio salvación. Jesús no solo limpió su piel, sino que transformó su corazón. La gratitud abre la puerta, por eso decía, a una bendición mayor. Amén. Jesús lo mira y le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué no le dice tu fe te ha sanado? Porque ya era sano. ¿Qué es lo que le faltaba a él? Salvación. La palabra salvado viene una palabra muy parecida al castellano, como decía esta mañana, soso. Usted sabe que es algo soso, no tiene sabor. Pero soso en griego significa sanar, liberar, salvar por completo. Solo el samaritano agradecido experimentó la misericordia completa de Dios. Cuerpo, alma y espíritu restaurados. La ingratitud cierra las puertas, hermanos. La gratitud es el puente que llevó a este samaritano de la sanidad a la salvación. La gratitud, vuelvo a repetir, es el puente que llevó al samaritano de la sanidad a la salvación. La gratitud abre caminos de fe, renueva nuestra comunión con Dios, nos recuerda
que Él es suficiente. Amén. Filipenses 4:6 dice, no os afanéis por nada, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de ¿qué? De gracias. Hermanos, tenemos que tener un corazón agradecido. Pero también tenemos que reflejarlo. En una ocasión se le preguntó a alguien por ahí y le dijeron, buenos días. Y él, ¿qué tienen de buenos? ¿Cómo amaneció? Pues ¿cómo quiere que amanezca? Así, la economía, el gobierno, la política, y empieza a decir. Y esa no es una actitud de un corazón agradecido. Si no agradecemos, hermano, tenga cuidado porque podemos tener cara de limón chupado. Todavía peor, ¿no? Seamos agradecidos. El relato de los 10 leprosos demuestra que el clamor lleva a la sanidad. Jesús, ten misericordia de nosotros. Maestro, ten misericordia de nosotros. Eso dijeron. Por eso el clamor los llevó a la sanidad. Los 10 clamaron. Pero solo la gratitud lleva a la salvación. Amén. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El clamor lleva al milagro. Amén. Pero la gratitud lleva a la vida eterna. Amén. Muchos oran, pero pocos agradecen. Amén. Muchos reciben, pero pocos regresan. Muchos son bendecidos, pero pocos son transformados. La gratitud no solo reconoce el milagro, abre las puertas para que Dios siga trabajando, siga obrando. La gratitud abre el camino a una bendición mayor. La ingratitud detiene la bendición. Los 9, aunque recibieron sanidad, porque vieron que había sanidad, nunca escucharon las palabras de Jesús. Estas palabras que solo el samaritano escuchó. Los 9 nunca escucharon decir a Jesús, váyanse, su fe los ha salvado. Solo uno, solo aquel que regresó. Él pudo escuchar la palabra de Jesús. Él pudo conectar con el Espíritu de Dios. Él pudo recibir la salvación. Nunca fueron, los otros nunca fueron transformados espiritualmente. Fueron sanados. La ingratitud no solo es un pecado, hermano, es una pérdida. Cuando somos ingratos, perdemos muchas bendiciones, muchas oportunidades, pero la gratitud la ingratitud, te estanca donde estás, pero la gratitud te lleva a otro nivel. La gratitud amplía nuestra fe. Cuando agradeces, tu fe se fortalece, porque recuerdas lo que Dios ha sido fiel. La gratitud renueva tu relación con Dios. Agradecer nos lleva a la presencia constante de Dios. La gratitud nos recuerda que Cristo es suficiente. El enfoque cambia de milagro o del milagro a la salvación. La gratitud nos mantiene sensibles a la voz de Dios. Solo los corazones agradecidos pueden escuchar al Espíritu Santo. La gratitud nos prepara para recibir todavía más. Amén. Porque Dios derrama sobre nosotros sus bendiciones a manos llenas. La gratitud, hermano, es el puente. Quiero terminar con esto. La gratitud es el puente que nos puede llevar del milagro a algo mejor. Amén. La salvación, la vida eterna. El samaritano regresó a Jesús porque entendió que el milagro no era lo mejor. Él entendió que el Mesías era el mejor. Amén. Él entendió que solamente el Mesías podía cambiar su vida. Dios sigue esperando corazones que vuelvan a Él, corazones agradecidos. ¿Cómo está nuestro corazón, no? ¿Tenemos un corazón agradecido?
Tenemos un corazón que dice, gracias Señor por tu misericordia, gracias Señor por tu provisión, gracias Señor por tu amor inmerecido. La historia de los 10 samaritanos nos enseña, hermano, que la gratitud no es completa hasta que no haya adoración. Usted no puede decir, le he dado gracias a Dios, hasta que usted no convierte esa gratitud en adoración. La adoración no es auténtica si no nace de un corazón agradecido. La humildad reconoce la misericordia de Dios y vuelve a sus pies. La verdadera gratitud, hermano, no sigue su camino indiferente, regresa a Cristo. Y Dios quiere en esta tarde que volvamos a Él.